En la mayoría de las oraciones de Ho'oponopono se dice, limpia los pensamientos erróneos. ¿Sabes realmente qué son y cómo afectan tu vida? Hola, soy María Amparo y deseo que a partir de este momento comiences a transformar tu vida renovando tu mente. De la misma forma que una persona va al gimnasio a entrenar su cuerpo, también puede hacerlo con su mente. Los pensamientos erróneos son patrones de pensamiento y emociones negativas que se han acumulado en tus memorias como creencias y programas. Te preguntarás, ¿debido a qué tengo estos pensamientos? Primero, a experiencias personales del pasado. Segundo, a tu entorno familiar. Tercero, a las memorias transgeneracionales. Cuarto, al condicionamiento social y cultural. Y quinto, a los traumas y las emociones irresueltas. Todo esto influye en tus acciones y percepciones de manera inconsciente. Cuando en Ho'oponopono le pides a la divinidad que borre estos pensamientos, el objetivo es liberar y purificar estas memorias para permitir que la inspiración y la guía divina influyan libremente, promoviendo la paz, la armonía y la conexión con tu sabiduría interna. Para esto debes vigilar tu mente de día y de noche, como cuando cuidas a tu niño recién nacido o a tu sobrino. Sabes que a los niños no puedes quitarle los ojos de encima cuando están bajo tu responsabilidad. Lo mismo sucede con la mente. Esto implica estar presente la mayor parte del tiempo posible. El pensamiento se compone de dos factores, conocimiento o información y sentimiento. ¿Y por qué es importante cuidar los pensamientos que se alojan en tu mente? Por dos razones. La primera, el conocimiento o información carece de significado sin un respaldo emocional. O sea que si tú no tienes ninguna reacción emocional frente a esta información, no pasa nada. Segundo, aunque el contenido de la información pueda parecerte trivial, la intensidad del sentimiento asociada a él revela su importancia. Esto implica que experimentas un sentimiento intenso frente a la información supuestamente relevante. Esta es la esencia del pensamiento. Si el conocimiento es correcto o falso, o si tú le das credibilidad o no, lo que realmente crees es lo que importa. Pongamos un ejemplo para que esto quede claro. Supongamos que colocas tu argolla de matrimonio frente al frutero del comedor donde está tu hijo con dos de sus compañeros haciendo un trabajo estudiantil. Cuando vas a buscar la argolla, no está. Buscas y buscas sin decir nada y piensas, mi hijo no es porque él sabe que es mía. Al otro chico yo lo conozco y a su familia, y él no creo que haya sido. Pero el tercero, mi hijo me ha dicho que en ocasiones consume drogas, él debe haber sido. Lo que pensaste puede ser totalmente falso, pero si tú lo crees, tiene el mismo efecto sobre ti y sobre él, como si fuera verdad. Ahora veamos que tú le preguntas a tu hijo y él te dice no haberla visto. Entonces llama a sus compañeros de colegio y el tercero le dice, sí, yo la eché dentro del frutero cuando la retiré de la mesa y olvidé decirle a tu mamá, qué pena. Aquí qué es lo importante, que tú ya lo habías juzgado y este es un pensamiento erróneo. La mente, cuando carece de entrenamiento, actúa como juez, jurado y carcelero. Por este motivo, el Ho'oponopono se centra en la limpieza de la mente, eliminando los pensamientos erróneos, las emociones perturbadoras y los patrones limitantes. Entrenar la mente es la tarea más importante que tiene el ser humano, porque con ella creas tu realidad. Ya vimos todo lo que genera, ahora veamos cuál es la solución. ¿Cómo realizar ese entrenamiento? Primero, cuando llegue un pensamiento erróneo, pregúntate qué pasa en tu interior que estás experimentando esa situación. Recuerda que el pensamiento viene acompañado con una emoción. Segundo, hazte 100% responsable de lo que sientes y lo que estás creando. Y al aceptar esta responsabilidad, llega al tercer punto. Solicítale a la divinidad que inicie el proceso de limpieza y que a través de ti te está causando todo ese sinsabor. Recuerda que la mente es como un caballo salvaje, si no lo dominas puede tumbarte, golpearte y hasta arrastrarte. Por lo tanto,
Evita pensar y hablar de forma negativa y no anticipes el fracaso. Cuando cambian los pensamientos, el sentimiento desaparece por completo. La mente aprende por repetición, así que comienza a pensar bonito. Te animo para que inicies este viaje personal de sanación y de transformación interior. Por esto en la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios y un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si consideras que puede ser de utilidad para otras personas. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.